Daniel Hart no creía en el destino hasta el día en que cruzó un tranquilo parque de la ciudad y vio a un niño de 6 años vendiendo una sola pintura. Estaba a punto de seguir de largo, hasta que leyó la firma en la parte inferior, y todo se detuvo. Daniel Hart no era el tipo de hombre que daba paseos por el parque. Su vida estaba construida sobre el control, los horarios y el silencio pulido en lo alto del horizonte de la ciudad. Pero ese día fue distinto. Tal vez fue el peso de un trato que no había salido bien o tal vez algo más silencioso, algo que no podía nombrar, lo empujó a cambiar su ruta habitual. Salió de su elegante coche, se ajustó su traje beige claro y decidió caminar por el borde del parque cerca de su torre de oficinas antes de regresar al ascensor que siempre parecía tragarlo en plazos de entrega. El parque olía a hojas secas y el aire contenía el tipo de quietud fresca que solo el otoño podía traer. Daniel apenas notó los árboles. Su mente ya se retiraba a los números y los contratos hasta que algo desconocido llamó su atención cerca de uno de los viejos bancos de madera. Un niño pequeño estaba allí, tal vez de 6 años, con un suéter un poco demasiado grande, el pelo castaño cayendo sobre sus ojos, y un solo objeto apoyado a su lado, una pintura. Daniel aminoró el paso. El niño estaba solo. No había adultos cerca, ni carrito callejero ni mesa de exhibición, solo un lienzo apoyado en el banco y el niño de pie en silencio junto a él como si hubiera estado esperando a alguien. Daniel vaciló. Normalmente no se habría detenido. Pero esto no era normal. Algo en la forma en que el niño estaba de pie, tranquilo e inmóvil pero sin miedo, hizo que Daniel se desviara hacia él. Cuando se acercó, el niño levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Los suyos eran de color marrón oscuro, sin parpadear. «Esta es la última pintura de mi mamá», dijo el niño sin esperar un saludo. Daniel miró hacia el lienzo. Era un paisaje, simple, casi sereno. Un bosque se curvaba suavemente alrededor de un lago, con una niebla de luto elevándose sobre el agua. Había algo inquietante en la quietud de la forma en que el reflejo en el agua se ondulaba ligeramente, aunque la escena en sí estaba congelada. Entonces, en la esquina inferior derecha, sus ojos captaron la firma. Y su corazón se detuvo. Conocía ese nombre. Elizabeth Marshall. Su respiración se atascó en algún lugar de su pecho. La firma era delicada pero inconfundible, y 1000 recuerdos se estrellaron contra él a la vez, su risa, la forma en que solía dibujar distraídamente en las servilletas, como una vez le dijo que pintaba lagos cuando extrañaba el silencio. No había escuchado su nombre en años. No lo había pronunciado en voz alta desde el día en que la dejó. Se agachó, tratando de mantener su voz firme. «¿Por qué es su última pintura?», preguntó. El niño no apartó la mirada. «Porque murió hace 2 semanas», dijo. «No tengo a nadie más». Daniel parpadeó, atónito. Los sonidos del parque parecieron desvanecerse. Miró al niño de nuevo, realmente lo miró, sus ojos, la forma de su rostro, la ligera curva descendente de su boca, y algo dentro del cambió de una manera que no podía explicar. El niño no suplicó. No lloró. Se quedó allí aferrado a lo único que le quedaba de alguien a quien Daniel una vez creyó que nunca volvería a ver. Y entonces se dio cuenta, esto no era solo una pintura al azar en un parque. Este era un mensaje de un pasado que pensó que se había ido. Y este niño no era solo alguien. Ya no. Daniel permaneció agachado frente al niño, tratando de procesar todo lo que se estrellaba en su mente a la vez. Sintió el peso silencioso del parque presionando a su alrededor, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar esta conversación.
La pintura aún descansaba junto a ellos, intacta. Su imagen de un lago tranquilo de repente era mucho más que arte. Era memoria. Era dolor. Y era conexión. El chico estaba de pie con una calma que solo provenía de haber visto demasiado pronto. Daniel le miró a los ojos de nuevo, y algo allí, algún parpadeo familiar, se negó a soltarlo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó suavemente. Noa, dijo el chico. Noa, Marshall. Ese nombre golpeó a Daniel más fuerte de lo que esperaba. No era solo que fuera el apellido de Elizabeth. Era la forma en que el chico lo dijo, la silenciosa certeza de aquello. Daniel se levantó lentamente, sintiendo sus rodillas temblar, e hizo un gesto hacia la acera. ¿Puedo comprarte algo de comer, Noa?, preguntó. Hay un café justo allí. No tienes que venir conmigo. Pero no deberías estar parado aquí solo. Noa dudó solo un momento antes de asentir. Recogió la pintura con cuidado, sosteniéndola con ambas manos, y siguió a Daniel hacia el pequeño café en la esquina. El lugar era cálido y casi vacío. Daniel eligió una cabina al fondo, fuera de la vista. Pidió un sándwich y un chocolate caliente para el chico y solo café para sí mismo, aunque dudaba poder beberlo. Se sentaron en silencio un momento hasta que Daniel finalmente preguntó, ¿puedes contarme qué pasó? Noa miró hacia el borde de la mesa, con su voz apenas por encima de un susurro. Mi mamá enfermó. Al principio, ella siguió trabajando. Ella pintó mucho, vendió algunos, pero luego ya no pudo más. Su cuerpo dejó de escucharla. Ella dijo que era algo dentro de su sangre. La medicina ayudó por un tiempo, pero no teníamos dinero para más. Daniel tragó saliva con dificultad, escuchando sin interrumpir. Ella empezó a dormir mucho, continuó Noa. Y una mañana, no se despertó. Llamé para pedir ayuda, pero llegaron demasiado tarde. Dijeron que murió mientras dormía. Sus dedos agarraron la esquina de la pintura con más fuerza. Querían llevarme a un hogar, pero no quería dejar el apartamento. Me quedé unos días. Luego traje esto. Daniel trató de mantener su expresión firme, pero cada palabra dolía más que la anterior. ¿Por qué esta pintura? Es su favorita. Ella nunca la vendió. Ella decía que le recordaba la paz. Pensé que, si pudiera venderla, tal vez podría comprar un lugar para quedarme. O encontrar a alguien que me ayude. Daniel asintió lentamente, sintiendo un nudo en su pecho. Miró de nuevo la pintura apoyada junto a la mesa, y ahora la vio diferente. No solo un lago. No solo un recuerdo. Era una despedida, y quizás, solo quizás, un mensaje. Él se inclinó hacia adelante. Noa, ¿tu mamá alguna vez te habló sobre tu padre? Noa sacudió la cabeza. Ella nunca dijo su nombre. Solo que él solía usar trajes bonitos y oler a viento. Ella dijo que no era un mal hombre, solo ocupado. He ido. Daniel se reclinó en su asiento. El aire en sus pulmones se sentía muy pesado. Cada instinto en él quería decirle al chico la verdad en ese instante. Pero, ¿cómo le explicas a un niño de 6 años que podría ser el hombre que su madre nunca dejó de amar, y el padre que él nunca supo que tenía? En cambio, él dijo, Noa, ¿te importaría que te llevara a un lugar seguro? Solo por ahora. No un hogar como al que te llevaron antes. Un lugar tranquilo. Algún lugar cálido. Te prometo que no te haré ir a ningún lugar al que no quieras. Noa lo miró, estudiando su rostro.
Él no respondió de inmediato, pero luego hizo un pequeño asentimiento. Daniel se puso de pie, alcanzó la pintura con cuidado y suavemente dijo, «Vámonos». Y mientras volvían a entrar en la tenue luz de la tarde, Daniel supo que esto no era algo de lo que podía alejarse. No ahora. Nunca más. Daniel condujo lentamente por la ciudad, su mente corriendo muy por delante del tráfico. Noah se sentó en silencio en el asiento trasero, la pintura cuidadosamente apoyada a su lado, su pequeña mano descansando protectoramente sobre su marco. El chico no había dicho mucho desde que salieron del café, pero Daniel podía verlo observando los edificios que pasaban por la ventana, sus ojos, agudos y observadores para alguien tan joven. Daniel no encendió la radio. Él no hizo charla trivial. Él solo condujo, tratando de ignorar la creciente presión en su pecho, el peso de una verdad que aún no había dicho, y la constatación de que podría haber perdido ya la oportunidad de decirla hace demasiados años. Los llevó a una de sus residencias privadas, no a su casa principal, sino a un ático que usaba ocasionalmente para reuniones tranquilas o retiros personales. El edificio tenía una entrada privada, un ascensor seguro y una vista que hacía que toda la ciudad pareciera una miniatura. Cuando entraron en el ascensor, Noah miró los espejos que revestían las paredes, pero no dijo nada. Daniel notó que sus zapatos estaban muy desgastados en las suelas e hizo una nota mental para que le entregaran ropa y artículos esenciales lo antes posible. Dentro del apartamento, Noah lo siguió sin darse cuenta, con los ojos escaneando la habitación como si tuviera miedo de tocar algo. El espacio era limpio y moderno, vidrio, iluminación suave y tonos neutros. No estaba diseñado para niños, pero Daniel de repente vio el vacío a través de los ojos del chico. Sin juguetes. Sin fotografías. Sin calidez. Solo paredes y silencio. Él llevó a Noah a la cocina y le ofreció un poco de agua, luego le mostró la habitación de invitados, que tenía una gran ventana y una silla acogedora en la esquina. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo suavemente. «Mañana veremos qué hacer después». «¿Está bien?» Noah asintió una vez, luego se sentó con cuidado en el borde de la cama, sosteniendo la pintura en posición vertical sobre su regazo. Daniel lo observó por un momento antes de agacharse frente a él, eligiendo sus palabras con lentitud. «Sabes, tu madre y yo nos conocimos. Hace mucho tiempo. Antes de que tú nacieras». Noah parpadeó, claramente interesado pero inseguro de a dónde iba la conversación. «Ella era importante para mí», continuó Daniel. «Pero cometí errores. Me fui cuando no debí hacerlo. Nunca supe que tuviera un hijo». Noah no se movió, pero su agarre al marco se tensó. «Ella nunca me contó mucho. Solo que una vez amó a alguien. Y que él no se quedó». Daniel tragó saliva con dificultad, la vergüenza subiendo como una marea. «No sé qué te contó. Pero creo que podría ser tu padre». «Allí». Las palabras salieron, pesadas, silenciosas e imposibles de retirar. Noah lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, su expresión ilegible. No habló de inmediato, solo volvió a mirar la pintura. «Estabas en uno de sus dibujos», dijo tras una pausa. «Ella nunca me dejó mostrárselo a nadie. Pero lo vi. Te parecías a ti». Daniel sintió que le faltaba el aire. No había esperado confirmación, no así. Se había preparado para la negación, para la confusión, incluso para ira. Pero la tranquila aceptación del chico lo inquietó más de lo que habría hecho la resistencia. «Quiero cuidarte, Noah», dijo suavemente. «No quiero reemplazar nada.
Solo quiero estar ahí ahora. Si me lo permites. Los ojos de Noa buscaron su rostro durante mucho tiempo, y finalmente, con una voz apenas más fuerte que un susurro, preguntó, ¿vas a irte de nuevo? Daniel negó con la cabeza, su voz firme ahora. Noa. No te dejaré. Nunca. No hubo abrazo. Sin lágrimas. Solo un momento tranquilo de verdad entre un hombre y un niño a quienes les había faltado algo por mucho tiempo. Esa noche, después de que Noa se durmiera abrazando la pintura, Daniel se sentó en la sala mirando las luces de la ciudad. Pensó en Elizabeth, en las decisiones que tomó y en las que aún tenía tiempo de corregir. No sabía cómo ser un padre. Pero sabía cómo quedarse. Y por ahora, eso era suficiente. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales en el penthouse a través de los enormes ventanales, proyectando una luz cálida sobre los pisos pulidos. Daniel estaba de pie en la cocina, mirando una taza de café que no había tocado. Sus pensamientos apenas habían descansado durante la noche, y cada hora tranquila se había llenado de recuerdos que no había visitado en años. Había pasado tanto tiempo creyendo que había hecho las paces con su pasado, convenciéndose de que dejar atrás a Elizabeth era el precio que tenía que pagar para construir la vida que ahora llevaba. Pero esa ilusión se había derrumbado con una pintura, un chico y un nombre que nunca había dejado de resonar en el fondo de su mente. Oyó pequeños pasos resonando por el suelo, seguidos por el suave crujido de la puerta de la habitación de invitados. Noa apareció, aún con la misma ropa del día anterior, con el pelo revuelto por el sueño, sosteniendo la pintura contra su pecho como si fuera lo único que lo mantenía anclado. Daniel se enderezó y esbozó una pequeña sonrisa, vacilante. Mañana, dijo él. ¿Tienes hambre? Noa asintió tímidamente, pero no dijo nada. Daniel le indicó que se sentara en el mostrador, luego empezó a preparar el desayuno, huevos, tostadas, fruta, jugo de naranja. No tenía idea de si a Noa le gustaría algo de eso, pero era lo primero que podía ofrecer que no pareciera prestado. Mientras comían en silencio, Daniel se sorprendió observando cada movimiento del chico, no con juicio, sino con asombro silencioso. Nunca había visto a alguien tan joven cargar con tanta seriedad. Noa no se inquietaba ni se quejaba. No pedía nada. Simplemente se sentó allí en silencio, masticando despacio, con los ojos pensativos y distantes. Después del desayuno, Daniel preguntó suavemente si podían visitar el antiguo apartamento de Elizabeth. Explicó que podría ayudarles a encontrar más obras de arte o pertenencias personales. Noa estuvo de acuerdo, y condujeron a través de la ciudad hasta el pequeño edificio sin ascensor donde ella había vivido. El propietario, a quien ya había contactado el asistente de Daniel, les permitió entrar con una llave de repuesto. El apartamento era modesto y tenue, pero no frío. Las paredes estaban pintadas con un color desvaído, y los lienzos se apoyaban contra casi cada esquina. El olor a pintura al óleo y trementina aún permanecía en el aire, y el pecho de Daniel se tensó con cada respiración que daba. Noa caminó por las habitaciones con pasos cuidadosos, señalando pequeñas cosas que una vez habían pertenecido a su madre, una taza astillada, su silla favorita, una bufanda que usaba cuando pintaba. Llevó a Daniel a un armario donde, en el estante superior, encontraron una pequeña caja de madera llena de cartas, fotos antiguas y algunos bocetos que claramente nunca habían sido terminados. Daniel abrió uno de los sobres y encontró una carta dirigida a él, escrita de la mano de Elizabeth. No la leyó en voz alta. No podía. El momento era demasiado pesado, demasiado íntimo. Pero las palabras en el interior confirmaron lo que ya sentía en sus huesos.
Ella nunca lo había olvidado. Ella nunca había dejado de amarlo. Y cuando se dio cuenta de que se moría, había elegido no acercarse, tal vez para protegerlo, tal vez por miedo. Pero ella había escrito. Ella había querido contárselo. Después de recoger algunas de las cosas de Elizabeth, volvieron al penthouse. Daniel colocó su pintura cuidadosamente en un soporte en la sala de estar, donde capturaba la luz de la tarde muy bien. Pidió ropa y libros para Noah, llenó el refrigerador con comida que a un niño de 6 años le podría gustar, y se comunicó con un abogado para comenzar el proceso de tutela. Pero a pesar de todo eso, sabía que había algo que aún no había hecho: hablar con Noah sobre el futuro. Esa noche, mientras estaban sentados uno al lado del otro en el sofá, Daniel se volvió hacia él y le habló suavemente. Noah, sé que todo ha cambiado muy rápido. Y no espero que tengas todas las respuestas. Pero quiero que sepas que no estoy aquí solo porque sienta lástima o culpa. Estoy aquí porque quiero estarlo. Porque debería haberlo estado desde el principio. Noah lo miró, con los ojos muy abiertos, pero tranquilo. ¿Crees que mi mamá sabía que te encontraría?, preguntó. La garganta de Daniel se tensó, pero se las arregló para responder. Creo que ella esperaba que lo hicieras. Creo que esta pintura fue su manera de llevarte hasta mí. Noah no dijo nada más esa noche. Pero no soltó la mano de Daniel durante mucho tiempo. Y en ese gesto silencioso, algo tácito pasó entre ellos, un entendimiento de que ninguno de los dos estaba solo ya, y que a partir de este momento, cada paso que dieran sería juntos. Para el 5.º día, el silencio entre Daniel y Noah se había transformado en algo más suave, menos incierto. El chico ya no rondaba por los bordes de las habitaciones. Se movía con más facilidad a través del penthouse, comenzando lentamente a habitar el espacio que una vez se había sentido tan vacío. Daniel lo vio desarrollarse casi con incredulidad, la forma en que la presencia de un niño suavizaba cada rincón, la forma en que sus pasos llenaban el vacío más completamente que cualquier arte o mueble jamás lo haría. El aire en el apartamento todavía estaba tranquilo, pero ya no se sentía hueco. Estaba lleno de aliento, memoria y algo que se sentía como el comienzo de una curación. Esa mañana, Daniel llevó a Noah a una librería a unas cuadras de distancia. No hablaron mucho en el camino, pero había consuelo en el ritmo de sus pasos, en la mirada ocasional que Noah le daba antes de apartar la vista rápidamente. Dentro, Daniel dejó que el chico vagase. Observó cómo Noah se dirigía a un estante de libros de imágenes, y luego eventualmente vagó hacia una sección llena de blocs de dibujo y lápices de colores. Tomó uno, lo examinó con cuidado, y luego miró a Daniel sin decir una palabra. Daniel asintió, y Noah lo guardó bajo el brazo. Se fueron con una pequeña pila de libros, un bloc de dibujo nuevo y una caja de lápices. De camino a casa, Noah finalmente hizo la pregunta que Daniel había estado esperando desde el primer día. ¿Qué hacías antes de que me encontraras? Daniel vaciló, no porque no supiera la respuesta, sino porque ésta ya no se sentía relevante. Dirigía compañías, dijo lentamente. Trabajaba mucho. Viajaba. Tomaba decisiones que hacían ganar dinero a la gente. Me decía a mí mismo que eso era suficiente. Noah lo miró con una expresión demasiado adulta para su edad. ¿Lo era? Daniel negó con la cabeza. No. Ya no. Más tarde ese día, Noah se sentó en el suelo junto a la ventana, dibujando en silencio mientras Daniel leía correos electrónicos que no había tocado en días. Pero no podía concentrarse. Su mirada seguía desviándose hacia el chico, hacia la curva de sus pequeños hombros, hacia la forma en que su frente se arrugaba cuando se concentraba,
justo como Elizabeth solía hacerlo. Finalmente, Daniel dejó su teléfono y se acercó. ¿Puedo ver?, preguntó. Noah vaciló, luego giró el bloc de dibujo hacia él. Era un dibujo a lápiz tosco del lago de la pintura, pero en esta versión, había dos figuras de pie junto a la orilla, un hombre alto y un niño pequeño, ambos mirando al agua. El estilo no era perfecto, pero la emoción era inconfundible. Daniel sintió que algo cambiaba dentro de él. Ya no era solo culpa. Ni siquiera era tristeza. Era una necesidad de estar presente, de asegurarse de que este chico nunca más tuviera que estar solo sosteniendo el recuerdo de alguien que amaba sin saber a dónde ir. Se arrodilló junto a Noah y colocó una mano suave sobre su hombro. ¿Te gustaría ir a ver el lago de verdad?, preguntó. ¿El que pintó tu madre? Los ojos de Noah se iluminaron con una cautelosa esperanza. Podemos. Daniel sonrió. Lo encontraremos. Creo que a ella le gustaría que lo hiciéramos. Esa noche, Daniel abrió sus viejos diarios, registros que había guardado cuando él y Elizabeth estaban juntos. En una entrada, había escrito sobre un viaje de fin de semana que habían hecho, un lago aislado a pocas horas fuera de la ciudad donde ella había pintado temprano en la mañana mientras él intentaba cocinar el desayuno en una estufa de campamento. Recordó cómo ella había descrito la quietud allí como sagrada, como una vez había dicho que era el único lugar donde sus pensamientos se sentían tranquilos. Encontró el nombre del lago, Silver Hollow, e imprimió las indicaciones para llegar hasta allí. Mientras Noah se quedaba dormido esa noche, acurrucado con el nuevo bloc de dibujo en sus brazos, Daniel se sentó junto a la ventana observando la ciudad respirar abajo. Pensó en todo el tiempo que había perdido construyendo muros a su alrededor y en cómo, en menos de una semana, un chico con el corazón de su madre había derribado cada uno de ellos sin siquiera intentarlo. Daniel no sabía cómo ser todo lo que Noah aún necesitaba, pero finalmente había dejado de huir. Y al día siguiente, irían al lago. Juntos. El viaje a Silver Hollow comenzó temprano a la mañana siguiente. La ciudad aún envuelta en su tranquila neblina mientras Daniel guiaba el coche fuera de las calles familiares y hacia la carretera. Noah se sentó en el asiento del pasajero, con una pequeña mochila en su regazo, su nuevo bloc de dibujo guardado de forma segura dentro. No preguntó a dónde iban de nuevo, simplemente confió, y esa silenciosa confianza humilló a Daniel más de lo que cualquier desafío en la sala de juntas jamás lo había hecho. El camino cambió lentamente de concreto a sinuosos senderos rurales enmarcados por árboles con tonos dorados de finales de otoño. Daniel bajó un poco las ventanas, dejando que el aire fresco llenara el coche, y por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Cuando se acercaron al lago, un silencio pareció asentarse sobre el paisaje. El GPS los guió por un camino de grava que Daniel apenas recordaba hasta que los árboles se abrieron para revelar el agua. Era exactamente como lo había recordado de esa vieja entrada del diario. La superficie perfectamente quieta, el cielo reflejado en su extensión vidriosa, y los pinos circundantes balanceándose suavemente en la brisa. Noah miró por la ventana, sin decir una palabra, y cuando el coche se detuvo, salió lentamente, sosteniendo su bloc de dibujo contra su pecho como si fuera algo sagrado. Daniel lo vio caminar hacia la orilla del agua, y lo siguió unos pasos detrás. Durante un largo rato, ambos se quedaron allí de pie, mirando. El silencio entre ellos no estaba vacío, estaba lleno de recuerdos, de preguntas demasiado grandes para las palabras y de una presencia que ninguno de los dos podía ver, pero ambos podían sentir. Era como si Elizabeth hubiera dejado una parte de sí misma en este lugar, no solo en el lienzo, sino en el aire mismo.
Noah finalmente se sentó en una gran roca plana junto a la orilla y abrió su bloc de dibujo. Daniel no lo interrumpió. Se sentó a su lado, dejando que el sonido de la brisa y el canto de los pájaros llevaran el momento. Noah comenzó a dibujar, no apresuradamente, sino con trazos cuidadosos y pacientes. El lago, los árboles, una pequeña figura sentada sola, y lentamente, otra figura apareció a su lado. Daniel no tuvo que preguntar quiénes eran. Después de un tiempo, Noah levantó la vista y preguntó en voz baja, «¿Tú y mi mamá vinieron aquí juntos?» Daniel asintió. «Hace mucho tiempo. Antes de que nacieras. A ella le encantaba este lugar. Ella decía que era el único lugar donde podía oírse a sí misma pensar». Noah no respondió de inmediato, pero sus ojos escanearon la costa, como si tratara de imaginarla allí. «Creo que ella quería que te encontrara», dijo finalmente. «Creo que sabía que esta pintura nos traería aquí». La garganta de Daniel se tensó, pero se las arregló para hablar. «Yo también lo creo. Ella nunca fue alguien que hiciera algo por accidente». Pasaron la tarde caminando por la orilla, recogiendo hojas y lanzando piedras. Daniel le mostró a Noah el lugar donde había tomado la foto que Elizabeth usó como referencia para la pintura original, y juntos encontraron un árbol cerca del agua con las iniciales engrabadas débilmente en su corteza. Estaba desgastado, casi oculto, pero aún allí. Noah trazó las letras con los dedos y sonrió. Antes de irse, Daniel tomó una foto de Noah de pie junto al lago, sosteniendo su bloc de dibujo, el agua detrás de él brillando con la luz que se desvanecía. No fue ni posado ni forzado. Fue un momento real, simple y lleno de todo lo que se había perdido y encontrado de nuevo. Mientras regresaban, el chico se quedó dormido con la cabeza apoyada contra la ventanilla del coche, el bloc de dibujo aún en su regazo. Daniel lo miró de reojo y sintió una oleada de gratitud que casi le quitó el aliento. Había estado tan cerca de perderse todo esto. Casi había vivido toda su vida sin saber lo que significaba amar a alguien sin expectativas, proteger sin necesidad de control, aparecer simplemente porque debía hacerlo. Cuando llegaron a la ciudad, Daniel llevó a Noah adentro, lo acostó suavemente en la cama y colocó el bloc de dibujo en la mesita de noche. Miró por la ventana durante mucho tiempo después de eso, la imagen del lago aún vívida en su mente. Sabía que su viaje no había terminado. Habría más preguntas, más papeleo, más días difíciles. Pero ahora entendía que lo que más importaba no era cómo llegaron aquí, sino que lo habían hecho. Juntos, los siguientes días pasaron con un ritmo que Daniel nunca antes había experimentado. Cada mañana comenzaba no con correos electrónicos o teleconferencias, sino con el sonido silencioso de los pasos de Noah resonando por el pasillo, o el suave susurro de las páginas mientras hojeaba libros acurrucado en la esquina del sofá. El apartamento ya no se sentía como un museo de riqueza y rutina. Había sido transformado, poco a poco, con dibujos pegados al refrigerador, calcetines diminutos colgados sobre el brazo de una silla, y risas tan quedas que resonaban más fuerte que cualquier cosa que Daniel hubiera conocido. No estaba acostumbrado a ello, esta quietud que se sentía llena en lugar de vacía, pero la acogió con una apertura de la que no sabía que era capaz. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Daniel recibió un mensaje del abogado que gestionaba los trámites de tutela. Los documentos estaban listos. El siguiente paso requeriría una audiencia formal y una visita al domicilio. Daniel se lo explicó a Noah con el mayor cuidado posible, eligiendo cada palabra con precaución. Le dijo que nada sería forzado, que solo quería darles a ambos la oportunidad de permanecer juntos legalmente, no solo emocionalmente.
Noah levantó la vista de su cereal con esos mismos ojos firmes que siempre parecían más viejos de lo que deberían ser. Preguntó, si eso sucede, ¿significa que eres mi verdadero papá? Daniel respiró hondo, sin querer apresurar la respuesta. Ser tu papá no viene del papeleo ni de los nombres en un formulario, dijo. Significa estar aquí cuando me necesites. Significa escuchar cuando estás asustado, aparecer cuando no lo pides y nunca alejarte cuando las cosas se pongan difíciles. Eso es lo que quiero ser para ti. Ya sea que firmemos algo o no. Noah no dijo mucho después de eso, pero se apoyó en el costado de Daniel mientras veían una caricatura juntos en el sofá, y Daniel sintió que algo encajaba en su lugar que ningún proceso legal podía tocar. Más tarde esa semana, Daniel hizo arreglos para que regresaran al antiguo apartamento de Elizabeth por última vez. Quería que Noah eligiera qué guardar. Tomaron el metro, en el que Noah insistió, y cuando llegaron, Daniel le dio espacio para explorar sin presión. En su habitación, Noah abrió un cajón y sacó un pequeño joyero de madera. Dentro había unos pendientes, una flor prensada y una fotografía doblada. Le entregó la foto a Daniel. Era de Elizabeth, joven y riendo, de pie junto al lago con los brazos abiertos. Daniel recordó haberla tomado. Ella había insistido en que capturara el momento, aunque por lo general odiaba estar frente a la cámara. Enmarcó esa foto cuando llegaron a casa y la colocó en el pasillo, fuera de la nueva habitación de Noah. Fue un tributo silencioso, no solo a ella, sino a todo lo que ella les había regalado sin saberlo. Esa noche, después de la cena, Noah se sentó en la encimera de la cocina dibujando mientras Daniel trabajaba cerca. De la nada, Noah preguntó, ¿la amabas? Daniel hizo una pausa, dejó su bolígrafo y se volvió hacia él. La amaba. Siempre la amé. Incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Noah asintió, su expresión ilegible. Ella también te amaba. No lo decía mucho, pero podía notarlo cuando miraba la pintura. Daniel no supo qué decir a eso, así que no dijo nada. En cambio, se acercó, colocó una mano suavemente sobre el hombro del niño y se quedó allí por un momento, dejando que el silencio dijera lo que las palabras nunca podrían. Esa noche, mientras Noah se quedaba dormido, Daniel se sentó solo en el balcón con la ciudad debajo y el recuerdo de Elizabeth a su lado. Había pasado años creyendo que el amor significaba sacrificio, que uno no podía perseguir un propósito y seguir aferrado a la gente. Pero ahora entendía que el verdadero propósito no provenía del logro, sino de la conexión. Y de alguna manera, a través de la pérdida, a través del dolor y a través de un niño que había entrado en su vida con nada más que una pintura, se le había dado la oportunidad de comenzar de nuevo. La mañana de la audiencia judicial llegó con un cielo gris y una lluvia constante que parecía silenciar a toda la ciudad. Daniel se paró frente al espejo ajustándose la corbata, pero su reflejo ya no tenía la nitidez o el desapego del hombre que había sido solo semanas antes. Había algo más suave en su postura ahora, algo fundamentado. Detrás de él, en la sala de estar, Noah estaba tirando de las mangas de su nueva chaqueta, una que Daniel había elegido cuidadosamente, no demasiado formal, sino algo que lo hiciera parecer cuidado. Cuando Daniel se dio la vuelta, Noah se encontró con sus ojos con una mirada que transmitía más confianza de la que cualquier palabra podría transmitir. El viaje en coche al juzgado fue tranquilo, aunque tenso. Daniel explicó lo que sucedería, que se sentarían y responderían a algunas preguntas, y que habría una persona del tribunal que querría hablar con Noah a solas solo para asegurarse de que estuviera de acuerdo con todo. Noah asintió, pero no parecía tener miedo. En todo caso, parecía preparado.
como alguien que ya había enfrentado las partes más duras de la vida y había decidido no huir de nada más. Dentro del juzgado, las paredes se sentían frías y extrañas, pero Daniel se mantuvo cerca. Cuando los llamaron, buscó la mano de Noah, y el niño se aferró a ella sin dudarlo. La jueza fue amable pero firme, una mujer de unos 50 años con gafas que magnificaban sus ojos tranquilos y observadores. Ella leyó los documentos, le preguntó a Daniel sobre su decisión y escuchó mientras hablaba, no como un hombre de negocios dando un discurso, sino como un hombre que, finalmente, había dejado de mentirse a sí mismo. Él le contó sobre Elizabeth, sobre el tiempo que había perdido y sobre el momento en que se dio cuenta de lo que realmente importaba. Él no fingió ser perfecto. Admitió que había fallado una vez, pero que estaba allí ahora porque no tenía intención de volver a fallar nunca más. Cuando fue el turno de Noah de hablar, se levantó solo. No se puso nervioso ni tropezó. Miró a la jueza a los ojos y dijo, «Él me encontró». No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Mi mamá solía decir que las personas que se quedan son las que de verdad importan. Creo que ella quería que yo lo encontrara a él. La sala del tribunal quedó en silencio tras eso. La jueza los estudió a ambos por un largo rato, luego sonrió con suavidad. Creo que su madre estaría orgullosa de los dos. Los papeles se firmaron en una hora. Daniel Hart era, oficialmente, el tutor legal de Noah Marshall. Pero ninguno de los dos mencionó esa palabra de nuevo una vez que salieron. Ya no se trataba de títulos ni documentos. Se trataba de lo que ya había sucedido entre ellos mucho antes de que la sala del tribunal lo validase. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Daniel pidió comida para llevar y dejó que Noah eligiera la película. Comieron en el sofá, con los platos equilibrados en el regazo, riendo de escenas que probablemente no le habrían parecido divertidas a Daniel hacía semanas. Después, Noah desapareció en su habitación y regresó cargando la pintura original, el lago, el que su madre había creado. Se lo tendió a Daniel y dijo, «Quería colgarlo aquí. En la sala de estar. Para que siempre recordemos cómo nos conocimos». Daniel asintió y le ayudó a colgarlo en la pared frente a las ventanas. La luz de la ciudad se reflejaba en la superficie, haciendo que el agua de la pintura brillara levemente, como si aún estuviera viva. Se quedaron uno al lado del otro mirándolo durante un buen rato. Entonces Noah se volvió hacia Daniel y preguntó, «¿Crees que ella lo sabe?» Daniel puso su mano en el hombro del niño y respondió sin dudar. «Creo que ella ha estado con nosotros todo este tiempo». A medida que la noche se hacía más profunda y el apartamento se sumía en el silencio, Daniel observó a Noah quedarse dormido con su bloc de dibujo a su lado y se dio cuenta de que esta era la vida que no sabía que estaba esperando. Una vida no construida sobre el legado o la fortuna, sino sobre pequeñas decisiones, segundas oportunidades y un niño con ojos firmes que le había dado una razón para dejar de caminar solo. El final de esta historia es poderoso no porque lo ate todo perfectamente, sino porque ofrece algo mucho más significativo, una redención silenciosa. La transformación de Daniel no es repentina ni dramática, es lenta, humana y profundamente merecida. Lo que comienza como culpa e incredulidad gradualmente se convierte en amor, responsabilidad y algo aún más raro para alguien como él, vulnerabilidad. Él no salva a Noah de la manera que a menudo esperamos en historias como esta, en cambio, Noah lo salva él tanto. Creo que lo que hace que la conclusión sea tan conmovedora es que honra el dolor sin dejar que éste gane. La ausencia de Elizabeth se siente en cada momento, sin embargo, su presencia permanece en la pintura, el lago y en el propio Noah.
El hecho de que la fuerza silenciosa de un niño pudiera llevar a un hombre tan lejos de quien solía ser de vuelta a quien estaba destinado a ser. Ese es el tipo de verdad esperanzadora y emocional que se queda contigo mucho después de la última línea. No es solo una historia sobre un reencuentro. Se trata de volver a estar completo a través de un amor inesperado.